¿Sabías que algo tan simple como la sal puede cambiar completamente tu vida espiritual? Y si te dijera que la sal es mucho más que un condimento, sino una herramienta poderosa capaz de romper maldiciones, restaurar relaciones e incluso purificar ambientes, porque Jesús eligió la sal para enseñarnos sobre nuestra misión en el mundo. ¿Estás usando esta arma divina de la manera correcta? En este vídeo revelador, descubrirás secretos sobre la sal que la mayoría de las personas nunca ha oído. Exploraremos pasajes bíblicos que muestran cómo se utilizó la sal para establecer pactos eternos, traer milagros e incluso manifestar el juicio divino. También verás ejemplos prácticos de cómo usar la sal en tu vida espiritual para protección, liberación y transformación. ¿Estás listo para descubrir lo que el enemigo no quiere que sepas sobre el poder de la sal? No importa si ya conoces estas prácticas o si estás escuchando sobre esto por primera vez, una cosa es segura. Al final de este video, tendrás las herramientas necesarias para transformar tu vida espiritual. Prepárate para sumergirte en un universo de significados profundos y aprender cómo algo tan simple puede convertirse en una de las armas más poderosas en tus manos. Jesús no eligió la sal como metáfora por casualidad. Él dijo, «Ustedes son la sal de la tierra», Mateo 5:13. Pero, ¿por qué la sal? ¿Qué hace que este elemento sea tan especial? Al comparar a los seguidores de Dios con la sal, Jesús nos llama a un papel esencial. Preservar lo que es bueno, purificar lo que está corrompido y realzar el sabor de la vida a nuestro alrededor. La sal, en su esencia, representa nuestra influencia espiritual en el mundo, una influencia que debe ser activa y constante. Piénsalo, la sal solo es eficaz cuando se usa. Guardarla en un recipiente o dejarla de lado la vuelve inútil. De la misma manera, nuestra fe debe ponerse en práctica para tener impacto. Cuando vivimos como la sal de la tierra, somos agentes de cambio, llevando luz y esperanza a lugares de oscuridad. En la época de Jesús, la sal era un símbolo de valor y necesidad. Preservaba alimentos, un recurso esencial en tiempos sin refrigeración. Jesús usa esta metáfora para decir que nuestra presencia en el mundo impide que la sociedad se corrompa por completo. ¿Estamos cumpliendo este papel? Otro detalle importante, la sal impide la descomposición y simboliza preservación. ¿Estamos protegiendo los valores del reino o permitiendo que el entorno que nos rodea nos moldee? Al igual que un grano de sal es pequeño pero poderoso, nuestros pequeños actos de fe pueden traer grandes cambios para quienes nos rodean. Ahora que entendemos cómo la sal nos enseña sobre influencia y propósito, surge una pregunta fascinante. ¿Por qué Dios creó la sal y la destacó en la Biblia de manera tan importante? Exploremos cómo la sal no es solo un elemento, sino parte del plan divino desde la creación del mundo. Todo lo que Dios creó tiene un propósito. En Génesis, vemos que Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Entre estas creaciones está la sal, un elemento que muchos consideran común, pero que lleva un significado profundo en el plan divino. Desde tiempos antiguos, la sal se consideró esencial para la vida. Se usaba para conservar alimentos, purificar heridas e incluso como moneda en algunas culturas. Este valor atribuido a la sal refleja la manera en que Dios la creó, indispensable tanto en lo físico como en lo espiritual. ¿Sabías que, en algunos momentos de la historia, la sal era más valiosa que el oro? Esto muestra cómo Dios otorga grandeza incluso a las cosas aparentemente pequeñas. En la Biblia, la sal se describe como algo eterno e incorruptible, nunca pierde su esencia. Esto la convierte en un símbolo poderoso de la alianza entre Dios y el hombre. Además de su valor material, la sal se utilizaba en ceremonias religiosas, como en los sacrificios del Antiguo Testamento. Su presencia simbolizaba pureza y la preservación del compromiso entre Dios y el hombre. Esto refleja una verdad espiritual. Así como la sal conserva, Dios nos llama a conservar nuestra alianza con Él. Dios eligió la sal como metáfora porque es accesible y universal. Al igual que la sal está al alcance de todos, el Evangelio también se ofrece a todos, sin excepción. Esta simplicidad nos recuerda que Dios usa cosas comunes para realizar lo extraordinario. ¿Estamos viendo el propósito divino en las cosas simples que nos rodean? Si Dios creó la sal con un propósito tan profundo, como fue usada por los hombres y profetas a lo largo de la historia bíblica, descubramos cómo la sal se convirtió en una herramienta de alianza, purificación e incluso juicio en manos del pueblo de Dios.
A lo largo de la Biblia, la sal se menciona en momentos clave, siempre con un significado profundo. En Números 6 y 19, Dios establece el pacto de sal, que representa una alianza eterna con su pueblo. Esta alianza era más que una promesa. Simbolizaba la fidelidad de Dios y la responsabilidad del hombre de mantener su parte en el compromiso. En los sacrificios descritos en Levítico 2 y 13, la sal era obligatoria. Purificaba las ofrendas y las hacía aceptables ante Dios. Esto nos enseña que la sal, además de ser un símbolo de pureza, también representa consagración, un recordatorio de que todo lo que ofrecemos a Dios debe ser limpio y santo. Pero la sal también se usa como símbolo de juicio. En Génesis 19, Dios destruyó Sodoma y Gomorra, cubriendo la tierra con azufre y sal. Esa desolación se convirtió en un recordatorio eterno de la justicia divina. Otro ejemplo poderoso es la purificación de las aguas por Eliseo. En 2 Reyes 2, al arrojar sal en una fuente contaminada, el profeta declaró: «Así dice el Señor, yo purifiqué estas aguas». Esto demuestra que la sal, cuando es consagrada a Dios, es un instrumento de restauración y sanidad. Estos ejemplos no son solo relatos históricos, nos muestran cómo Dios puede usar algo simple para realizar actos poderosos. Osos, así como la sal purificó ofrendas y aguas, también puede purificar nuestras vidas y fortalecer nuestra alianza con Dios. ¿Has pensado en cómo aplicar estos principios en tu vida espiritual? Con tantos ejemplos bíblicos, queda claro que la sal es una herramienta poderosa en las manos de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando el enemigo intenta corromper el propósito de la sal? Exploremos esta distorsión y cómo podemos recuperar su verdadero significado espiritual. Todo lo que Dios creó para el bien, el enemigo intenta distorsionarlo. La sal, que lleva un propósito sagrado, a menudo se asocia con la hechicería o prácticas ocultas. Esto aleja a muchos cristianos de su uso espiritual, dejando una poderosa herramienta subutilizada. Es importante recordar que el diablo no crea nada, solo corrompe lo que Dios hizo. Él intenta robar el significado sagrado de la sal, transformándola en algo temido. Esta estrategia hace que muchos pierdan el acceso a un arma espiritual que podría usarse contra las propias fuerzas malignas. Por ejemplo, en rituales ocultos, la sal se usa frecuentemente como barrera de protección o para lanzar maldiciones. Pero el verdadero propósito de la sal es lo opuesto a eso. Es una herramienta de bendición, purificación y alianza con Dios. Así como Jesús recuperó la dignidad de elementos simples, como el agua y el pan, también somos llamados a rescatar el significado original de la sal. No podemos permitir que el enemigo transforme lo que es sagrado en algo temido o banalizado. ¿Te has dado cuenta de cómo el enemigo intenta distorsionar lo que Dios creó para el bien? Es hora de decir no a sus mentiras y sí al propósito divino. Ahora que vimos cómo se corrompió el propósito de la sal y cómo debemos recuperarlo, surge una nueva pregunta: ¿cómo podemos usar la sal en acción? En el próximo acto, exploraremos cómo se convierte en una herramienta práctica y espiritual en el día a día. La sal es mucho más que un condimento. En la Biblia, tiene 3 grandes atributos espirituales que la convierten en una herramienta esencial para las batallas de fe. Purificación. Así como la sal limpia impurezas físicas, también puede purificar espiritualmente. Cuando se consagra, la sal puede usarse para expulsar influencias malignas y restaurar la armonía en ambientes contaminados. Pacto. La sal es un símbolo de alianzas eternas. En el Medio Oriente, compartir una comida con sal representaba un compromiso inquebrantable. En la Biblia, marca la alianza entre Dios y el hombre, garantizando fidelidad mutua. Maldición. En Génesis 19, la sal se utilizó como símbolo de juicio, destruyendo y marcando tierras asociadas al pecado. Representa la justicia divina contra el mal. Estos atributos muestran que la sal es mucho más que un mineral. Es un reflejo del poder de Dios en acción. ¿Alguna vez has usado la sal con un propósito espiritual en tu vida? En el contexto espiritual, la sal actúa como un puente entre lo físico y lo invisible. Representa tanto la purificación como el juicio, mostrando que Dios utiliza elementos simples para cumplir sus propósitos eternos. Además, la sal nos enseña sobre equilibrio. Es indispensable, pero en exceso puede ser perjudicial.
Esto nos recuerda que la búsqueda de la santidad debe estar equilibrada con la gracia y la compasión. ¿Cómo estamos aplicando este equilibrio en nuestra vida cristiana? Comprendimos que la sal simboliza purificación, pacto y justicia. Pero, ¿cómo se manifiesta esto en situaciones prácticas? Descubramos historias de personas que experimentaron transformación al usar la sal con fe y propósito. Veamos historias reales de personas que experimentaron cambios al usar la sal en oración. Protección del hogar. Una mujer compartió que, al esparcir sal consagrada por los rincones de su casa, los conflictos familiares cesaron y se restauró la paz. Ruptura de maldiciones generacionales. Un joven, al colocar sal sobre su vientre y orar, relató que patrones de fracaso y sufrimiento se interrumpieron en su familia. Estos testimonios son solo algunos ejemplos de cómo la sal, cuando se usa con fe y propósito, puede traer transformación espiritual. Estas experiencias reflejan un principio bíblico. Los actos de fe abren puertas para la manifestación de lo sobrenatural. Al consagrar la sal y usarla con reverencia, estamos declarando nuestra confianza en el poder de Dios para purificar y restaurar. Este acto de obediencia y fe muchas veces es el punto de partida para los milagros. Otra historia nos recuerda que Dios usa lo simple para lograr lo extraordinario. Un hombre oró mientras esparcía sal consagrada en su negocio, declarando liberación sobre el lugar. En pocos días, sus ventas aumentaron, creyendo que el ambiente había sido purificado de influencias negativas. ¿Has experimentado algo similar? ¿Estás listo para dar este paso de fe? Si los testimonios pueden inspirarnos, las palabras de Jesús nos desafían a actuar. ¿Qué significa ser la sal de la tierra en la práctica? Entendamos cómo este llamado es una invitación a la transformación activa. Cuando Jesús nos llamó la sal de la tierra, nos estaba invitando a ser agentes de transformación. Así como la sal preserva y da sabor, estamos llamados a preservar la verdad y a llevar esperanza a un mundo muchas veces amargo y sin dirección. Pero Jesús también dio una advertencia. Si la sal pierde su sabor, ¿cómo se restaurará? Esto nos recuerda que nuestra fe no puede ser pasiva. Necesitamos actuar, vivir y difundir el Evangelio con propósito. La sal que pierde su sabor se vuelve inútil, al igual que la fe que no se manifiesta en acciones. Jesús nos llama a vivir de manera activa, llevando un mensaje de amor y justicia donde quiera que estemos. La pregunta es, ¿cómo podemos ser la sal de la tierra en nuestra vida cotidiana? Otro aspecto de la sal es su capacidad de preservar. Jesús nos llama a ser guardianes de los valores del reino, protegiéndolos en un mundo que a menudo intenta diluirlos. Esto exige coraje, compromiso y, sobre todo, acción. ¿Estamos defendiendo nuestra fe frente a los desafíos diarios? Entendemos que Jesús nos llama a ser la sal de la tierra, pero ¿cómo se vivió este rol en la práctica por los profetas? Exploremos ejemplos bíblicos de cómo la sal fue utilizada en actos proféticos. Los profetas a menudo usaron la sal en actos proféticos para manifestar lo sobrenatural. Veamos dos ejemplos destacados. Eliseo y las aguas purificadas. 2 Reyes 2, el profeta arrojó sal en una fuente de agua contaminada y, por la palabra de Dios, el agua fue restaurada. Sacrificios en el altar. Levítico 2, la sal era un elemento obligatorio en las ofrendas, simbolizando purificación y consagración. Estos actos nos muestran que la sal, cuando se usa con fe, es más que un elemento físico. Es un puente entre lo natural y lo sobrenatural. Otros ejemplos nos enseñan cómo Dios usa cosas simples para realizar sus propósitos. Así como la sal purificó el agua, también nos invita a ser instrumentos de purificación en el mundo. Esto significa que, al usar la sal con un propósito espiritual, estamos participando en algo mucho más grande que nosotros mismos. En el Antiguo Testamento, la sal también se utilizaba como un símbolo de alianza. En cada acto profético que involucraba sal, había un mensaje de restauración, justicia o consagración. ¿Cuál será el acto profético que Dios te está llamando a realizar hoy? Ahora que entendemos los ejemplos bíblicos de cómo se utilizó la sal, surge la pregunta: ¿cómo podemos aplicar este conocimiento en nuestra vida diaria? En el próximo acto, veremos formas prácticas de usar la sal espiritualmente y transformar nuestra realidad. Aquí tienes formas prácticas de usar la sal en tu vida espiritual. Purificar tu hogar.
Esparce sal consagrada por los rincones de la casa, orando para que toda influencia maligna sea removida. Romper maldiciones. Coloca sal sobre el vientre y ora, renunciando a las maldiciones familiares y pidiendo liberación. Consagrar diezmos. Ora con sal sobre tus ofrendas, pidiendo que sean purificadas y consagradas a Dios. Estos actos de fe no son solo simbólicos, sino espiritualmente eficaces. Al usar la sal en oración, estamos declarando nuestra confianza en el poder de Dios para purificar, proteger y restaurar. Cada grano de sal se convierte en un recordatorio físico de nuestra alianza con Él. Además, el uso de la sal es un acto de obediencia que demuestra nuestra fe. La práctica de esparcir sal en casa o consagrar ofrendas refleja nuestra confianza en que Dios tiene el control de todas las áreas de nuestra vida. ¿Estás dispuesto a dar este paso de fe? Ahora que entendemos cómo usar la sal espiritualmente, surge una pregunta esencial. ¿Cómo son fundamentales la obediencia y la fe para que estos actos sean efectivos? En el próximo capítulo, exploraremos esta conexión profunda. La historia del ciego curado por Jesús en Juan 9 nos enseña una lección valiosa. Los milagros ocurren cuando unimos la fe y la obediencia. Jesús utilizó algo simple, barro y saliva, y dio una instrucción al ciego. Ve, lávate en el estanque de Siloé. El milagro solo ocurrió cuando él obedeció. Lo mismo ocurre con la sal. Es solo un elemento físico hasta que la consagras y la usas en obediencia a Dios. No es la sal la que realiza el milagro, sino tu fe en acción. A menudo, esperamos que Dios haga todo, pero Él nos llama a actuar. Nos da herramientas como la sal para manifestar su voluntad. ¿Alguna vez te has preguntado qué podría lograr Dios en tu vida si tomas hoy un paso de fe? Otro punto importante es la simplicidad de las herramientas que Dios nos da. Así como el barro y la saliva usados por Jesús, la sal nos recuerda que Dios obra a través de cosas comunes para realizar lo extraordinario. ¿Qué tienes en tus manos que puedes consagrar a Él? Este capítulo nos desafía a salir de nuestra zona de confort. Dios quiere hacer cosas increíbles en nuestras vidas, pero eso exige fe y obediencia. ¿Cuál será el próximo paso de fe que darás hoy? Sabemos que la fe y la obediencia son indispensables, pero ¿cómo se reflejan estas en las historias de victoria que involucran la sal en la Biblia? Veamos ejemplos inspiradores en el próximo capítulo. La sal está presente en muchas historias de victoria en la Biblia. Cada una de ellas nos enseña algo sobre la alianza de Dios con su pueblo y el poder del uso correcto de este elemento. El Valle de la Sal, 2 Samuel 8. David venció a 18,000 enemigos en este lugar, demostrando que la alianza con Dios trae protección y triunfo, incluso ante adversidades abrumadoras. Esta victoria es un recordatorio de que Dios está al lado de quienes confían en Él. Eliseo y las aguas purificadas, 2 Reyes 2, al arrojar sal en una fuente de agua contaminada, Eliseo declaró: «Así dice el Señor, purifiqué estas aguas». El agua fue restaurada, demostrando que Dios usa elementos simples para traer grandes milagros. Estas historias muestran que la sal, cuando se usa correctamente, es más que un símbolo. Es un arma espiritual poderosa. ¿Estás preparado para escribir tu propia historia de victoria con el uso de la sal? Otros relatos bíblicos destacan el uso estratégico de la sal, como el pacto de sal entre Dios y los israelitas. Este pacto era un compromiso eterno, representando fidelidad mutua. ¿Estás viviendo como alguien comprometido con la alianza de Dios? Vimos cómo Dios usó la sal en grandes victorias, pero ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra realidad? En el próximo capítulo, veremos cómo transformar tu vida al poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Ahora que comprendes el poder de la sal, ¿cómo puedes aplicarlo para transformar tu vida? Aquí está mi invitación. Comienza poniendo tu fe en acción. Toma un poco de sal, conságrala a Dios y úsala en oración. Dedica tu hogar, tu familia y tus sueños al Señor, pidiendo protección y liberación. Además, comparte este conocimiento. ¿Cuántas personas a tu alrededor podrían necesitar una herramienta simple, pero poderosa, para vencer sus batallas espirituales? No guardes esto para ti. Sé la sal de la tierra que Jesús te llamó a ser. Recuerda, la sal es un símbolo de fidelidad y alianza. Usarla en oración no es superstición, sino un acto de obediencia y fe. Cuando consagras algo simple a Dios, como la sal,
Estás declarando que incluso las cosas pequeñas en tu vida le pertenecen a Él. ¿Estás listo para dar este paso? ¿Qué tal comenzar hoy? Toma la sal, ora sobre ella y pide a Dios que la use como un instrumento de bendición en tu hogar, tu familia y tu trabajo. Dios honra a quienes actúan con fe. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este tema despertó tu interés, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las próximas revelaciones impactantes. Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video con quienes buscan la verdad. Nos vemos en el próximo Enigma Divino.